Grazie professor Isidoro Moreno per questa intervista che concede ai Granai della Memoria. La prima domanda è: che cos'è la dieta mediterranea per un siciliano? Bien, la dieta mediterránea, yo diría, es una idea, es un desideratum un tanto intelectual. Yo diría que la propia expresión es una expresión reciente, ¿verdad? Pero lo que yo diría que para un sevillano y para un andaluz en general, el sistema de alimentación es importante y es también una de las características fundamentales de la cultura andaluza. Claro, hoy en día quizá la dieta mediterránea es más bien una cierta idealización, porque, como supongo que tendremos ocasión de hablar en esta entrevista, los modos de vida de la globalización, el tipo de grandes extensiones y de marcas de empresas multinacionales, etcétera, no van muy en favor de la dieta mediterránea. Hoy hay la gran paradoja de que la dieta mediterránea está muy valorada, muy alabada, pero también muy acosada, muy dificultada de que continúe como la fundamental. De todas maneras, la alimentación en Andalucía y en Sevilla en concreto, yo diría casi en cualquier cultura, ¿verdad?, es uno de los referentes culturales fundamentales. E quali sono i piatti della tradizione andalusa? Bueno, Andalucía es un país muy diverso, en todos los sentidos. Andalucía tiene un territorio incluso mayor que muchos países europeos. Andalucía tiene también un clima muy variado, se dan producciones muy distintas, es decir, yo hablaría casi en plural de las cocinas andaluzas o de los diversos sistemas alimentarios en Andalucía. No es lo mismo el sistema alimentario de las zonas de la costa, por ejemplo, que de las zonas del interior, de las zonas de la sierra. No es lo mismo tampoco el sistema alimentario de las clases sociales tradicionalmente altas y de las clases populares. De todas formas, el sistema alimentario andaluz sí tiene algunas constantes, constantes que yo pienso que compartimos también con otros lugares del Mediterráneo. La trilogía del aceite, el olivo, de los cereales, sobre todo el trigo, el pan, y de la vid, el vino, esa trilogía mediterránea es también muy importante en Andalucía y quizás sean los ejes fundamentales de nuestra alimentación. Un porcentaje importante de alimentación que procede del mar. La ingesta de pescado en Andalucía es bastante alta, quizá con la excepción de las zonas de sierra muy alejadas del mar. Y el pescado, además, tradicionalmente en Andalucía, en contraste con otros lugares de España, del norte, por ejemplo, el pescado en Andalucía o forma parte de lo que llamamos los guisos marineros, comida de cuchara, o sobre todo se toma frito. Yo diría que la cultura de lo frito es profundamente andaluza. Yo diría que,
a esos referentes que, por ejemplo, Claude Lévi-Strauss llamó lo crudo, lo cocido, lo hervido. Bien, Andalucía y otros lugares del Mediterráneo también, naturalmente, agregó otro referente, que es lo frito, la utilización del aceite y no del agua para condimentar. Y yo añadiría también dos tipos de productos más. Por una parte, la verdura y la fruta, sobre todo tradicionalmente de las huertas, de los pequeños terrenos, de los pequeños campesinos, los productos de temporada, productos de invierno o para las ensaladas, tomates, productos de verano. Y también yo diría que la importancia menor, tradicionalmente, que en otros lugares, de la carne. En Andalucía, tradicionalmente, se ha tomado sobre todo, y se sigue tomando sobre todo, carne de cerdo. Y sobre todo en algunos momentos rituales y en lugares de montaña, la carne de cabrito, cerdo y la cabra. El ganado vacuno, la vaca, buey, etcétera, es mucho más reciente. Hace 100 años casi era un animal exótico, sobre todo para los trabajos agrícolas, y para la leche y otros productos, pero no directamente en las comidas. El cerdo, yo diría la omnipresencia del cerdo, pero no solo en la carne, sino en los embutidos, el jamón, en los varios lugares de Andalucía, el chorizo, la caña de lomo, la morcilla, todo del cerdo. Hay una frase popular que dice que del cerdo se aprovecha todo hasta sus andares, ¿verdad? El cerdo y la cabra, el cabrito. Esto, sobre todo en momentos de fiesta, porque la carne ha sido tradicionalmente un referente de las clases medias altas y altas. Y solamente en las fiestas de las familias populares, en los ritos de paso y tal, pues se comía la carne o un producto del mar que también tiene una valoración de alto estatus, que es el marisco. El pescado sí es general, pero el marisco suele ser, la gamba, sobre todo los famosos langostinos de Sanlúcar, etcétera, pues es comida de fiesta o comida de prestigio. Entonces, claro, sería difícil plantear cuál es un modelo típico de comida andaluza. Habría que ver qué zonas geográficas, qué climas, qué momentos del año y qué clases sociales estuviéramos hablando. Pero, sin embargo, sí hay unas constantes que, en proporciones diferentes, yo creo que distinguen la cocina andaluza en general de otras cocinas y de otros sistemas alimentarios de la península ibérica. ¿El ruolo dei formaggi? Sí, los quesos. Sí, los quesos. Los quesos han sido, sobre todo tradicionalmente, una parte del sistema alimentario de las gentes del interior, de la gente de la sierra, de los pastores. Ha sido una producción básicamente pastoril en sierra. Claro, hay que tener en cuenta, como antes yo decía, que las vacas y las ovejas no han sido tradicionalmente abundantes. La cabra sí, queso de cabra, incluso leche de cabra. Yo recuerdo de pequeño que en algunos barrios de la propia ciudad
o en pueblos muy cercanos a Sevilla, iban pastores con cabras que ordeñaban en delante de la casa mismo para tomar la leche de cabra. Luego las lecherías, las tiendas de vender leche, ya si era real o supuestamente leche de vaca, más prestigio. Claro, también había el imaginario de si era pura o con agua, en fin. Pero entonces yo diría que el sistema de los quesos se ha extendido mucho más modernamente. Actualmente tomamos mucho más queso de lo que tomamos cuando yo tenía 10 años. Con la excepción de algunas, sobre todo lugares pequeños de la sierra, donde había muchas cabras, etcétera, que entonces el queso sí era un componente importante. Pero en general, yo diría, no ha sido un componente muy importante hasta muy recientemente. La fruta sí, tanto fruta de invierno como fruta de verano, sobre todo en verano el melón, la sandía, en invierno, sobre todo la naranja, la manzana, eso sí, pero el queso, sobre todo hoy, casi como postre, como final de la comida o de la cena, eso es algo que se ha generalizado, yo diría, recientemente, aunque en ciertos lugares sí era su tradición, pero tradición en lugares muy concretos y no generalmente. E lo stesso discorso vale per il burro? Naturalmente. Junto al aceite de oliva, que siempre se ha utilizado, sobre todo en el desayuno. Yo recuerdo de niño, en los años de la posguerra civil, aquí se dice los años del hambre, final de los años 40 y principio de los años 50, se tomaba en el desayuno y en la merienda un pan que se le quitaba una parte del interior, se ponía aceite de oliva, un poco de azúcar y volvía a meterse, a llenarse el pan con el aceite de oliva. Eso era una forma popular. La otra era lo que aquí llamábamos, y se sigue llamando, no mantequilla, manteca de cerdo, rojo. Todavía en algunos restaurantes se puede pedir, incluso a veces con trozo de pequeña carne de cerdo. Decimos, la expresión andaluza es manteca colorada. Colorada es roja, colorada es roja. Manteca colorada. Todavía, sobre todo en los pueblos y en los bares de los barrios, quizá no en los bares del centro, demasiado para turistas, pero hay mucho la manteca colorada. El pan con la manteca, no con la mantequilla. La mantequilla era un producto un tanto exótico, europeo o del norte, sobre todo el imaginario era un producto francés. Actualmente sí se ha generalizado, bueno, la mantequilla, la margarina, tal, sí, está mucho más generalizado, pero eso es de hace pocas décadas. Aquí era el aceite de oliva o la manteca de cerdo. ¿Esiste una variabile gitana nel sistema alimentare andaluzo? Bueno, yo diría que, la comida de la mayoría de las familias gitanas se acerca mucho a la comida de los andaluces no gitanos que pertenecen a su misma clase social. En muchos lugares agrícolas de Andalucía hay comunidad gitana desde hace 300, 400 años asentada. La comida de esas familias no se distingue demasiado de las comidas de los obreros agrícolas sin tierras que pertenecen más o menos a su misma clase social. Pero sí hay algunas especificidades. Por ejemplo, la utilización en los potajes. El potaje es la comida más general durante gran parte del año, no en pleno verano,
el potaje se cambia al gazpacho, que es la sopa fría, ¿no? Pero durante gran parte del año el potaje con garbanzos, verdura, la berza, por ejemplo, el potaje de berza pasa por ser especialmente gitano también, o también, aunque esto no es solo gitano, el gusto por los caracoles y por ciertos productos resultado de la recolección, por ejemplo las tagarninas. Tagarninas es una especie de espárrago silvestre, un poco más amargo, que bueno, se toma con huevo, se toma en guisos. Bueno, entonces yo diría que esos productos resultados de la recolección pues tienen una importancia pues mayor en un grupo social que tradicionalmente ha basado su economía en gran parte en la recolección de productos silvestres, en la recolección de productos en las marismas del Guadalquivir o en las zonas de bosque. Hay algunas especificidades, como digo, pero quizás ahí la cuestión de clase social es una variable tan importante, por lo menos, como la cuestión de la variable étnica. Quando è iniziato l'effetto Cristoforo Colombo sull'alimentazione spagnola? Bueno, realmente en la península ibérica en general, bueno, pero incluso en el conjunto de Europa, tardó tiempo en asimilarse, en aceptarse los productos procedentes del continente americano. Podemos pensar en la importancia para muchos países de Europa, del centro de Europa, incluso del norte, de la papa, la patata. Esto tardó, la patata, prácticamente hasta casi el siglo XVIII, no se generaliza en la mayor parte de Europa. Claro, aquí, y sobre todo teniendo en cuenta que Sevilla era la capital del imperio colonial y el monopolio, al menos en teoría, del comercio con las colonias americanas, pues sin duda tuvo importancia antes, pero no fue automático. Hoy sería muy difícil entender la cocina andaluza sin una serie de productos americanos. La importancia del tomate, por ejemplo, pues es clarísima, ¿verdad? Y de otra serie de productos. Pero esto fue lento, no fue un resultado rápido, automático. Yo creo que los sistemas alimentarios, hasta muy recientemente, han cambiado muy lentamente. Las novedades son más fáciles en el campo de las ideas que en el campo de la comida y de la cocina. Los productos y las formas de cocinar, yo diría, tienen un ritmo lento de cambio en la mayoría de las culturas. Actualmente, en Andalucía, a no más de 50 kilómetros de Sierra Nevada, de las nieves prácticamente durante todo el año, pues haya cultivos subtropicales como el aguacate o el mango, etcétera, o lo que ya había incluso antes de todo el tema americano como herencia árabe, la caña de azúcar. Entonces, claro, esta diversidad de clima en Andalucía hace también posible una diversidad de productos y hizo también posible la aceptación de productos procedentes de América que en otros lugares de Europa, por las condiciones climáticas, pues no pudieron asentarse, mientras que en Andalucía pues sí pudieron recibirse y mantenerse. A proposito di effetti della globalizzazione e del cambiamento, le nuove generazioni mangiano in una maniera molto diversa dalla tradizione? Yo creo efectivamente que se ha producido y se está produciendo una fractura generacional. Una fractura generacional en lo que refiere a la alimentación, que tiene mucho que ver con la imposición, de hecho,
de lo que podríamos llamar el American Way of Life. La comida rápida o la comida basura, los precocinados. Claro, la cocina supone, para la preparación tradicional de muchos alimentos, supone tiempo. Quienes más, bueno, yo diría en el 99% de los casos, ha sido, y en gran parte sigue siendo la mujer, la que prepara las comidas. No solo la prepara, sino tiene algo que algunos creemos que es incluso más difícil y más importante. Tienen que imaginar cada día qué se va a comer el día siguiente. Claro, cuando comenzó o se acentuó la entrada de la mujer en el mercado de trabajo exterior a la casa, el tiempo posible para las mujeres en la cocina disminuyó. Eso, claro, fue un hándicap para determinadas formas de preparación de las comidas, aunque algunas innovaciones como la olla express o el microondas, en fin, uno de los problemas actuales más generalizados es el desayuno de los niños. La prima colazione, porque en muchos casos se le da productos industriales, de bollería industrial con conservantes, con el pan tierno del día, porque hay que salir o tener que estar preparado, y los niños además son muy vulnerables para la propaganda de la publicidad, de la televisión, de si le dan un pequeño dulce, pero con un pequeño regalo esto es un problema, y los niños les cuesta mucho trabajo aquí aceptar las verduras, el pescado, al principio. Yo creo que es una cuestión que tiene que ver con las edades, porque cuando de niño se pasa a joven, es decir, a los 20 años, etcétera, entonces sí empieza a valorizarse los productos tradicionales, la comida tradicional, incluso, al menos relativamente, el vino. La gente joven apenas toma vino, es en gran medida la cerveza. Sevilla, en concreto, es una de las ciudades de Europa en que tenemos más, hay más consumo de la cerveza. Pero yo recuerdo cuando yo tenía 10, 15 años, la cerveza solo se tomaba en verano. Yo recuerdo, no era una bebida de invierno, al igual que los helados. Yo recuerdo el primer lugar en Sevilla donde se pudo tomar helado en el mes de enero, febrero, y resultaba un exotismo. El helado comenzaba la temporada en la Semana Santa hasta final de septiembre. El resto no había gelato. Gelato era para cuando hace frío. Pues igual, la cerveza era una bebida sobre todo para el verano. Sin embargo, luego se extendió, y una de las fábricas de cerveza más importantes de España, hoy lamentablemente en manos de una multinacional, como casi todo, es la cerveza Cruzcampo. Pero los jóvenes beben hoy mucha cerveza en cualquier tiempo, y también pues bebidas muy alcohólicas, ¿no? La ginebra, el whisky, en fin, pero vino poco. Sí, ha habido un cambio generacional importante tanto en la comida como en la bebida. Ha hecho, yo diría, un efecto devastador, como en muchas otras partes, las cadenas de los Burger, de los McDonald's, en fin. Claro, eso se presenta como modernidad, se presenta también como más barato que otras cosas, aunque hay que decir que si en Sevilla se toma, sobre todo en barrios populares, se come con el sistema de la tapa, tampoco es caro, no es mucho más caro que entrar en un burger, pero
se ha fabricado una especie de cultura juvenil para que los jóvenes se identifiquen a través de tener ciertas pautas de alimentación y de bebida, etcétera, distinta a la tradicional. Aunque ya digo, si uno ve las edades de la gente que entra ahí, bueno, pues a partir de ciertas edades, de manera importante, la comida tradicional y las formas de comida tradicional. Incluso unas mismas personas, en ciertos momentos, en ciertos contextos, pueden estar, consumiendo o estando dentro de uno de los sistemas y en otros momentos estar en el otro sistema. Il sistema delle tapas è un sistema antico, tradizionale o recente? A ver, la tapa era un sistema bastante tradicional en Sevilla y en algunos otros lugares de Andalucía, pero la tapa era una piccolissimo complemento della bebida. L'etimologia di tapa. Sí. Hay una teoría que dice que el propio nombre de tapa viene de tapar. El vaso o la copa, al pedirla, pues con una pequeña porción de comida, de embutido de cerdo o un pequeño plato con cacahuete o con oliva, o bien luego en algunos lugares un poco de pescado frito. Por ejemplo, yo recuerdo en el barrio popular en el que yo nací en Sevilla, había también siempre, a partir del mes de mayo, en esta época, tabernas, bares populares, los caracoles guisados a la manera en la cocina del mismo bar, o pescado adobado, sobre todo pescado de río. Yo recuerdo del río Guadalquivir, que se preparaba antes del frito para quitarle un tanto el sabor a barro del río, entonces con vinagre, un escabeche, aquí decimos el adobo, frito, pero en pequeña cantidad. Hoy cada persona 5 o 6 tapas sería muchísimo. ¿Qué ha ocurrido? Que la tapa se ha espectacularizado, se ha cobrado una dimensión mucho mayor. La tapa era una pequeña prueba de comidas diferentes y además íbamos a ciertos lugares buscando que allí sabían hacer muy bien tal comida y una pequeña tapa, y paseábamos, íbamos de un lugar a otro tomando distintas tapas. Yo recuerdo incluso que nos sorprendía cuando salíamos de Andalucía, íbamos por ejemplo a Madrid, en mi época de estudiante, que en Madrid no había tapas, había raciones. La ración es la misma, pero en mayor cantidad. La ración es casi para comer entre varios. Bueno, en Sevilla era la tapa, en Madrid, en otros lugares, era la ración. Yo diría que en gran medida la comida de tapas es una alternativa local al fast food que está dominando el mundo. Y yo creo que preferible, sin duda, no solo porque es la defensa de la tradición y de la diversidad, sino porque, en general, la calidad de los productos, pues sin duda es mayor que la de la cocina de los fast food de las grandes corporaciones transnacionales. La dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio culturale immateriale dall'UNESCO. Dal suo punto di vista, ¿è un bene o è un male? Bueno, en principio yo diría es un bien, ¿no? Porque
supone una valoración positiva de un conjunto de sistemas alimentarios. Yo creo que, mi posición es que cuando hablamos de dieta mediterránea estamos hablando de un modelo general que contiene diferentes sistemas alimentarios con elementos comunes. Yo diría, no existe una concreción fija de cuál es la dieta mediterránea. El concepto, yo diría, es el resultado de lo que es común de distintos sistemas alimentarios en países en que, digamos, su ecosistema es un ecosistema de mar, tierras de cultivo y montañas, este triple ámbito, y que, bueno, en principio la valoración es positiva. Yo recuerdo que no hace tanto tiempo, para 20, 30 años, había una ofensiva, un ataque internacional contra el aceite de oliva. Se decía que era negativo para la salud, etcétera. Claro, evidentemente esto tenía que ver con los intereses de las grandes multinacionales, de las grasas no vegetales y de no aceite de oliva, con la complicidad de las farmacéuticas y de supuestos científicos. Bien, bueno, al declararse Patrimonio de la Humanidad la dieta mediterránea, a su vez se está valorando las propias condiciones, tanto dietéticas como culturales, por ejemplo, del aceite de oliva. En ese sentido, es sin duda positivo. Ahora bien, claro, el problema de las declaraciones de la UNESCO, y no solo sobre este tema, sino en general, es que a veces pues, son muy paradójicos y muy contradictorios, ¿verdad? Porque por una parte se valora, pero por otra parte no se plantea cuáles tienen que ser las medidas de todo tipo, incluso legales, fiscales, etcétera, necesarias para garantizar la continuidad de lo que se considera un valor, de lo que se considera un bien cultural. La comunità emblematica spagnola per la dieta mediterranea è Soria, in Castilla y León. ¿Por qué no Siviglia y la Andalucía? Bueno, a ver, en lo que yo sé sobre esto, en cada país se ha escogido un lugar como supuestamente referente de la dieta mediterránea por cuestiones de política interna, y que yo pienso no tienen mucho que ver, tiene poco que ver con la realidad del tema, en este caso de la dieta mediterránea, ¿no? Con todos mis respetos, Soria está muy lejos del Mediterráneo, ¿no? Es un lugar interior de la Castilla profunda, ¿no? De la meseta, donde, si entendemos como Mediterráneo todo lo que está al sur del Rin y del Danubio, pues evidentemente, bien, y al norte del pleno desierto del Sáhara, pues todo eso es Mediterráneo. Bueno, pues sin duda, ¿no? En Soria, como en otros lugares de Castilla y León, hay una serie de elementos, sin duda, que pertenecen a los sistemas alimentarios que están dentro de la dieta mediterránea, pero yo no diría que es la decisión más feliz, ¿verdad?, en cuanto a ser representativo. Un'ultima domanda. Qual è il suo piatto della memoria? Yo diría varios, porque, claro, depende del momento del año. Por ejemplo, en pleno verano, cuando en esta ciudad de Sevilla hace mucho calor, la tendencia era a no tener que encender mucho la cocina para dar más calor todavía a la casa. Entonces, digamos, la omnipresencia del gazpacho. El gazpacho, en su inicio,
era la manera que tenían los trabajadores agrícolas de tomar algo en el campo barato, pero barato y fresco, que les permitiera seguir trabajando en las tareas agrícolas a más de 40 grados a la sombra y casi 50 al sol. Porque en el fondo, claro, el gazpacho es pan, aceite y algo de verdura, tomate o pimiento y agua. Hay muchas variantes. Ese es un plato, yo diría, no solamente de mi recuerdo. En mi casa seguimos tomando al menos 2 o 3 días a la semana a mediodía, sobre todo el gazpacho, porque es fresco, es alimenticio, es vitamínico, está también. Y yo recuerdo también, claro, los postres, algunos postres de mi abuela, que vivía en la casa con mis padres y mis hermanos y tal, algunos postres que casi han desaparecido o ya solamente se pueden encontrar en algunos restaurantes que están rescatando, incluso restaurantes de alto nivel que están rescatando. Yo recuerdo un plato que era de pobres, que era lo que aquí llamábamos, y todavía en algún restaurante se puede encontrar, en muy poco, poleás. La poleá es una especie de gacha, es decir, de harina con leche caliente, era para, sobre todo en invierno, mucho cereal, algo de harina, algo de leche, era un postre de ahí, o el arroz con leche, que esa era otra forma tradicional, casera, también de postre, y también ciertos alimentos que antes, y en gran parte también eso continúa hoy, son alimentos en momentos rituales, ¿no? Las torrijas en la Semana Santa, o el tipo de dulce de mantecaudos, polvorones, etcétera, en la Navidad, es decir, comidas que evocan celebraciones, también que evocan a personas que ya murieron, etcétera. La comida está muy unida, es un referente identitario, a nivel de pueblo, en este caso del pueblo andaluz, ¿verdad?, pero también a nivel familiar y a nivel incluso personal. E qual è il piatto di Sant'Isidoro? No sé. Bueno, a mí me gustan, a mí en concreto, uno de los platos que más me gustan son los platos que tienen que ver con un producto que no está considerado como de mucha calidad, ni es caro, pero que tiene que ser muy bien cocinado, que es lo que en algunos lugares llaman la casquería. Es decir, a mí me gustan mucho las manitas de cerdo, lo que aquí llamamos el menudo, que en Madrid y tal son los callos. Bueno, claro, productos que solo se consumían en las familias que no tenían posibilidades de poder comprar un buen filete de carne, etcétera. Pero que, claro, el mérito, y eso es algo general de la cocina andaluza, y yo diría en gran medida mediterránea en general, que es el conocimiento, la sabiduría de cómo con productos que no son de gran calidad se pueden obtener alimentos tremendamente gustosos y tremendamente valiosos. Valiosos no en el sentido de cuánto cuestan, que es menos que otros, pero es decir, la transformación. Yo diría que los seres humanos somos seres que en gran medida nos caracterizamos precisamente porque cocinamos, o nos cocinan los que no aprendimos a cocinar. Entonces, es mucho más cultural, por tanto, yo diría mucho más humano.
Quindi una ricchezza che viene dalla cultura e non dalla ricchezza dei prodotti. Exacto. ¿Questo è il segreto del Mediterráneo? Pues yo diría que en gran medida el secreto del Mediterráneo es haberse sabido adaptar a un ecosistema que da posibilidades, pero también tiene muchas dificultades. Entonces, esa capacidad de adaptación y esa capacidad de sacar lo mejor de lo más modesto, yo creo que es una de las características fundamentales de nuestros sistemas alimentarios mediterráneos y, por tanto, de lo que podríamos entender la dieta mediterránea, que no es solamente unos porcentajes de distintos tipos de sustancias, ni es solamente una lista de productos. Es también una forma de cocinar y una forma de entender también qué cosa es el comer. El comensalismo, el comer y el beber como forma de relación social, eso no es cultura, es una serie de productos, sin duda, que se obtienen con mucho trabajo, mucha, yo diría, cultura del trabajo aplicada a la cocina, y que, bueno, pues realmente supone también esa forma de compartir. Es una especie de, si comemos y bebemos juntos, es una común unión laica, si quieren, a veces también sacralizada, pero que tiene que ver con la relación social. Entonces, por ejemplo, no es separable, entiendo yo, en los sistemas alimentarios mediterráneos, o si se quiere la dieta mediterránea, de un tipo de relaciones sociales y de una forma de vida concreta. Si no, sería poner ese concepto de dieta mediterránea en una especie de escaparate o de urna en un museo. Sería algo no vivo, y por tanto, para tener vivo nuestros sistemas alimentarios, tenemos que también tener vivos nuestros propios valores en cuanto a las relaciones sociales y en cuanto a cómo entendemos el mundo a la manera mediterránea. Grazie, profesor Moreno. Gracias, ha sido un placer.